¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la revisión a nuestra banlist más recientemente entregada a nosotros TCG. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, gracias a personas como el señor Luis Fernando Gámez Achicanoy, el señor Yando Rey, el señor Gastón, Juan Luis Torres Caraza y Wilder Ramírez es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades consideren apoyarme para que estos videos sigan. Nuestra lista más reciente fue entregada el pasado día 8 de diciembre, de hecho fue un domingo y se anunció al final de nuestro más reciente YCS. Esta lista entró en vigor al siguiente día, desde el día de diciembre estamos jugando bajo esta y, como ya es una costumbre, no se nos dijo cuándo iba a ser entregada la siguiente. Vamos primero a hablar de cuáles serán los siguientes productos que serán entregados. Usualmente esto nos puede dar una noción de cuándo va a ser entregada la siguiente lista. También cuando teníamos las fechas sugeridas podríamos estar dejando algunos productos fuera, pero para esta ocasión vamos a estarlos revisando todos. Para el 24 de enero tenemos la entrega de Supreme Darkness, el siguiente set principal primero del año. Para el 14 de febrero tenemos la entrega del Structure Deck Blue Eyes White Destiny. Para el 11 de marzo tenemos el tipo constructor de decks Maze of the Master. Para el 11 de abril tenemos el Quarter Century Stampede. Y también para abril sabemos que aparece Alliance Insight, solamente que no tenemos la fecha definida, pero en el mismo artículo de promoción del Quarter Century Stampede se nos da este pequeño detalle. Sobre lo que entregaría cada uno por la parte de Supreme Darkness, en sí no tiene mucho valor, no tiene muchas cartas que harán mucho impacto, pero se acaba entregando algunos complementos que vamos a estar viendo para el siguiente año, como lo podría ser una carta de Xyz que necesita Raizil para poder estar alcanzando su máximo potencial. Se van a entregar las otras cartas Primite que cuando por fin se entregue el Structure Deck de Blue Eyes van a ser muy importantes. Hablando del Structure Deck de Blue Eyes, este va a tener relevancia no importa qué, aun si no acaba siendo una estrategia tan potente, es un Structure Deck tan bien armado, es un tema tan popular que por simple obviedad va a tener bastante impacto, así que también hay que tenerlo en mente. El producto que muy seguramente va a marcar un antes y después va a ser Maze of the Master, ya que este acaba importando las cartas de Seventh Tachyon y como nosotros no tenemos Maxi, hay algunas otras cartas que podrían llegar a tener algunas variaciones un poco más importantes, como el tema de XYZ de unión de las cartas de Kaiba, tienen una potencia de spam muy interesante, muy castigada por Maxi por la parte de OCG. También aquí se estarían entregando las cartas Tachyon, que estas provocan un FTK, y la carta que lo acaba provocando siendo el Kata por Toltol directamente no se vio involucrada en la lista, que también es algo que vamos a mencionar un poco más adelante, así que se puede estar viendo más o menos qué impacto van a acabar teniendo los productos, y esto también va a ser bastante importante para lo que vamos a mencionar un poco más adelante. Para lo que fue el juego competitivo, en los siguientes días vamos a hacer el análisis del meta para los meses de noviembre y diciembre. No obstante, si quieren tener una pequeña noción de cómo se acababa viendo el juego, revisen el resumen que hicimos para el mes de octubre. Resumiendo un poco lo que acabó siendo las tres estrategias más competitivas que hemos visto, de hecho desde el mundial, siendo los Snake Eyes, Tenpai Dragon y Yubel, continuaban en la cima del meta. Aun cuando estas estrategias fueron directamente golpeadas en la última lista, no lo hicieron de una forma en que dejaran de funcionar, solamente que iban a acabar perdiendo algunos juegos. Snake Eyes perdió algunos nombres importantes, perdió consistencia, pero obtuvo las cartas Asamina. Tenpai Dragon fue el más afectado, perdiendo dos copias de una de sus cartas más importantes, si no es que la carta más importante, pero apareció Fuwalos para poder estar rellenando este espacio. Y por la parte de Yubel, que de hecho fue el campeón mundial, es el deck que tiene la potencia más alta, solamente que con menos formas de poder estar iniciando los combos, ahora se trababa mucho más. Estas tres estrategias dominaron los torneos hasta la aparición del constructor de decks Crossover Breakers. Aquí aparecieron tres temas, dos de los cuales tienen relevancia competitiva, siendo Raizil y Malice, y para nuestro YCS más reciente, siendo el YCS Anaheim, en donde justamente se acabó anunciando la lista, ahí tuvimos como campeón a Raizil Fiendsmith, lo que acabó siendo bastante sorpresivo, ya que sí se esperaba que Raizil tuviera un gran impacto, y de hecho sí lo tuvo una representación increíble, pero no esperábamos que fuera a través de un híbrido lo que hubiera sido su primer vistazo, e incluso el hecho de que estas otras cartas de complemento no recibieran un golpe, o al menos no directamente, también acabó sorprendiendo mucho. En la cima del meta también se encontraba Malice, ninguno de los dos arquetipos nuevos utilizados de forma pura, la gran mayoría con los motores de Fiendsmith, Kashtira y o combinación de estos, así que básicamente la cima del meta se acaba viendo entre estos dos arquetipos, estos dos motores mencionados y todas las demás estrategias después. Teníamos una variedad bastante agradable, pero muy seguramente con esto se va a acabar definiendo lo que va a ser el futuro del juego, incluso sin acabar contando a la lista. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que se entregó a la lista y las lógicas de ello. Para las prohibidas, primero tuvimos al Gimmick Puppet Nightmare. El movimiento se siente que sale de la nada. Puppet Nightmare es la carta más efectiva que tiene Branded para poder terminar los juegos a través de utilizar el Sanctifier para pasarlo al oponente y no dejarlo invocar. Es un movimiento que se hubiera sentido mucho más lógico el formato pasado cuando tuvimos la limitación de Branded Fusion, y el hecho de que estén dándonos este movimiento en este punto es algo que se agradece para poder eliminar del juego la posibilidad de perder contra esta carta interacción, pero nada más, sumado a que más adelante
junto con las ausencias y la parte del análisis, es que vamos a cuestionar sobre que el movimiento se siente que está muy bien intencionado pero que hace poco. Jaugen de Spiritualist también es otro movimiento que sale de la nada. Jaugen siempre ha sido utilizado como una pieza similar a lo mencionado del gimmick Puppet Nightmare, para invocarlo y ganar juegos que de otra forma no deberíamos. Su uso más prolífico fue en 2014 cuando teníamos a los Dragon Ruler, aunque no ha dejado de ser usado con el paso de los años. Es muy extraño debido a que no había algún deck que lo pudiera usar o aprovechar de mejor forma. Esto podría ser un golpe en preparación a la entrega de Supreme Darkness con la Abao Acute de Lightless Shadow, monstruo que permite revivir un monstruo de luz u oscuridad de cementerio, o quizás de algo que no sepamos en este punto, como soporte Spellbook. Por cualquier razón, es una buena carta a deshacerse del juego, pero no quita que es extraño. La última es la Original Sinful Spoils Snake Eye, la carta que se esperaba desde hace mucho tiempo. Original es lo que permite conectar las cartas Diablo Star, Sinful Spoils, Asamina, White Forest y más con los arquetipos que usan los monstruos de nivel 1 de fuego, el más potente siendo Snake Eyes, que fue a la cima del meta durante todo el año. Sorpresivo en el respecto de que con tanta resistencia a golpear el deck, parecía que las aproximaciones serían a reducir los números de sus otras cartas, como lo vimos con la lista pasada con Poplar y Ash. No obstante, este movimiento es mucho más efectivo para que se puedan desconectar estos dos. Es un movimiento fantástico respecto a lo que se pidió por mucho tiempo, pero al mismo tiempo es uno que se siente muy tardío. Para las limitadas, primero tenemos al Tenpai Dragon Chundra, primer golpe pensado para Tenpai Dragon. Desde su aparición, si bien nunca ha dominado el juego de ninguna forma, sí se ha vuelto una molestia general, tanto por lo eficiente e ignorante que es. El juego ha cambiado mucho durante los últimos años, al punto de ser muy vulnerable al uso de magias. Esto sumado al hecho de que nombres en solitario permitían terminar los juegos a través de poner mucho daño en campo, era lo que hacían de Tenpai Dragon un deck tan temido, pero al mismo tiempo muy odiado, por su juego lineal y repetitivo. El formato pasado vimos un golpe a su campo, reduciendo de forma importante su consistencia y también ayudando a saber en qué punto se podía golpear o que no se podría recuperar de esto. Chundra no solo significa el nombre que una vez en campo podía alcanzar el OTK fácilmente, también al ser su único tuner natural, sin contar a Genroku que se obtiene por un efecto. Así que un deck de sincro con solamente un tuner y con números tan reducidos de este, se hace muy sencillo de saber dónde se debe de golpear para poderlo frenar, sin contar la reducción de consistencia. Veremos otra carta un poco más adelante que suma este propósito, pero todo suma a que Tenpai Dragon idóneamente salga del juego por completo. Phantom of Jubel es el negador y extensión para el tema de Jubel. Hay mucho alrededor de esta carta, originalmente creada para ayudar al deck con dos problemas graves, siendo el no tener ninguna forma de jugar el juego del oponente y también dándole un poco de reciclaje. No obstante, a esta carta le pasó lo mismo que vimos hace 4 años con Thunder Dragon Colossus. Es un buen monstruo jefe que añada la potencia de los campos, pero la facilidad de poder invocar tantos casi incluso a voluntad le permitían ser cuerpos para seguir jugando, hacer jugadas de Link, ser material de Xyz y todavía poder contar con el cuerpo y el efecto. Ponerlo a una copia detiene todo esto y se debe evaluar muy bien en qué punto hacerlo, reduciendo de forma muy considerable su poder. Sangen Kaimen es el otro golpe a Tenpai. Este era su quick play que le podía también ayudar a hacer muchos trucos y solventar problemas. Golpear esta reduce de forma considerable la consistencia e incluso el juego en el turno del rival. Esto sumado al golpe de Chundra es perder 4 cartas absolutamente necesarias para el deck, lo que si bien para otros decks sería algo simple de solucionar, como lo vimos mucho tiempo con Snake Eyes, Tenpai siempre ha tenido problemas de consistencia por tener tan pocos nombres, así que este lo deja en una situación muy precaria. Y por último de la sección tenemos Zodiac Barrage, que sale de las prohibidas. El paso de Zodiac por el juego ha sido de lo más errático, siendo el mejor deck no solo de su época, también hasta el momento de su creación. Una vez que se dio la lista que deshizo este deck, hemos visto cómo ciertas cartas han estado entrando y saliendo de la lista, específicamente Barrage y Trident. Por la parte de Barrage es la que permite poner cualquiera de los nombres Zodiac del deck al campo, ayudando a jugar sobre la dependencia a la invocación normal y también dándoles más planes de juego. La última vez que la carta fue problemática fue en un punto en que Tri-Brigade podía no solo aprovechar el cuerpo de Zodiac en campo para poder hacer jugada de Turbo Zeus, también los tipos de estos en cementerio podían ayudar. Hoy en día no solo Barrage no se siente tan potente, mucho menos a una copia, sino que Trident también podría salir sin mayores repercusiones, pero será una carta a ver de cerca por esa diferencia que parece que tenemos para nuestro lado del juego TCG. Para las semilimitadas, Cyber Jar es una de las cartas más icónicas para el inicio del juego que incluso fue tan potente que se fue muchos años prohibida. Limitada de vuelta en 2022 y apenas se pone a 2 copias. El efecto de Cyber Jar es no menos que increíble. La capacidad de destruir todos los monstruos en campo, ver las 5 cartas en el tope de ambos decks, para poder invocar los monstruos de nivel 4 inferior en la posición que más necesitemos y el sobrante va a la mano. No es un efecto menor, pero todo en esta ha envejecido mal. Lo primero es que es un efecto de volteo, e incluso hemos ya hecho videos de cómo estos necesitan soporte urgente o una revolución para poder ser más usados. Aún resolviendo estos efectos, el mayor valor usualmente sería la ventaja en mano, y ya que también se la damos al oponente, no es la carta
carta que solía ser. Esta junto con muchos otros movimientos de la lista se siente que más bien fue para sacar cartas innecesarias de la lista, no que fueran cartas que se probaran a ver qué tal funcionan o qué tanto daño le podrían hacer al juego. Muy seguramente el siguiente formato la veremos libre por completo. Luego tenemos dos movimientos que mencionaré en conjunto. Estos son Danger Jackalope y Danger Tsuchinoko, ambas cartas golpeadas en el punto del juego en el que la era Link estaba en su cenit, y lo más importante para jugar era poder poner tanto monstruos en campo para las jugadas de Link genéricas y también poner recursos en cementerio. Hace tiempo vimos el movimiento de la otra pieza golpeada en ese tiempo, siendo Nessie, y aun cuando este es técnicamente su mejor nombre, los dos que son movidos para esta ocasión son los que garantizan tener un cuerpo en campo no importa qué. Los Danger siguen siendo un motor fantástico, pero sin cartas genéricas a las cuales ir o con la evolución de cartas que tenemos hoy en día, que hacen muy mala la idea de solamente jugar al spam de monstruos para ser castigado por cartas como Nibiru o las cartas Mulcharmy. Hace tiempo que se siente que las cartas deberían de haber vuelto. Será un incremento de poder interesante para decks que necesiten descartar como Dark World o Fabled, pero estos no tienen ni de lejos el nivel de poder necesario para poder competir en el juego, así que también son movimientos para sacar cartas de la lista. Eva salió el formato pasado de las prohibidas. Lo que provocaba que Eva fuera problemática era la capacidad de ciertos decks de enviarla al cementerio a placer para poder generar más ventaja con Beatriz. Ahora mismo, sin una interacción de este tipo, es una buena carta para generar recursos, pero que requiere preparación y que no hace otra cosa fuera del dicho efecto en cementerio. Tiene mucho sentido que salga dos copias, y lo que también será una constante en la parte del análisis: si una carta no es problemática, ni siquiera una copia, es muy difícil que haga una diferencia estando a 3 copias, mucho más con las restricciones actuales de tener solamente un efecto por turno, cosa que Eva tiene. Y por último, Performa para Monkey Board, otra carta que salió hace un tiempo de las prohibidas sin mayor impacto. La mecánica de péndulo para el lado de TCG está demasiado olvidada y castigada. La evolución del juego ha mostrado esto a más no poder. La última vez que un deck de péndulo fue relevante fue en 2020, antes de la prohibición de Electromite, y sin esta carta será difícil que la mecánica pueda volver a viejas glorias. Incluso, la mayoría de sus planes de juego han sido golpeados a través de las cartas más genéricas y potentes. Monkey Board es otra evidencia de la evolución del juego, y se sigue con la idea de mover una carta péndulo cada lista. Las anteriores movieron a Kirin, otra carta que muchos pensaban que jamás tendría movimientos en la lista y ahora mismo está libre y sin uso. Esto le va a pasar a Monkey Board y hasta que lleguemos a Electromite o que aparezca una nueva esperanza para la mecánica. Y por último, para las liberadas, primero y por fin para terminar de mencionarlos en este tipo de análisis, son liberados al mismo tiempo los 4 Dragon Rulers. Estos son Blaster, Dragon Ruler of Infernos, Redox, Dragon Ruler of Boulders, Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls y Tempest, Dragon Ruler of Storms. Esta, además de otros movimientos aquí, son la clara demostración de que el juego ha evolucionado tanto que cartas que antes debían de estar prohibidas por su potencia, hoy son cartas que aún liberadas no son atractivas ni utilizadas. Esto incluso queda como evidencia ya que vamos a recibir soporte Dragon Ruler para 2025. Es increíble tenerlos de vuelta. Lo único que es un tanto lamentable es que se tomaron tanto tiempo para hacerlo que se siente que es muy tarde. Hubiera sido muy agradable ver algunos de estos movimientos antes de este punto, en un intento de que tuvieran un poco más de uso y experimentación y no solamente sean cartas que son liberadas porque sabemos que no van a hacer nada. Dino Wrestler Pancratops fue puesto a 2 copias a inicios de 2024. Increíble carta de side deck o para ir todo el tiempo segundo. La forma en que se invoca si el rival tiene más cuerpos que nosotros y hasta el poder destruir algo en campo como un efecto rápido. Cuando esta apareció en el juego era una carta absoluta para el side deck y con una buena razón se fue limitada. Hoy en día sigue siendo un arma increíble, pero también por mucho tiempo se le ha comparado con otro monstruo gigante que puede caer inmediatamente, siendo Kashtira Fenrir. Y si las razones de tener un golpe o no puede que se vean muy diferentes en un futuro no muy lejano, después de ciertas reimpresiones, Pancratops, incluso con la restricción de solo invocarlo una vez por turno, no es más que una carta justa. También fue reimpreso en la Megalata, así que es un excelente punto para su movimiento. Lunalight Tiger fue puesta a 2 copias al formato pasado y ahora es liberada. En su momento, Lunalight fue usado como un motor increíble para poder poner cuerpos de nivel 4 en campo, con el uso de Kaleido Chick, Yellow Marten y otras opciones. Por la revisión de reglas fue lógico, pero desafortunada la severidad del golpe. Desde ese entonces han pasado 4 años y los movimientos anteriores no hicieron absolutamente nada por el deck, mucho más porque tenemos más y mejores motores que pueden servir más de lo que puede hacer Lunalight, así que solamente es un regalo para su estrategia hogar. Solo esperemos que esto venga acompañado dentro de no mucho tiempo de más soporte para traerlos al juego actual. Luego tenemos al Rescue Ace Airlifter. Este movimiento se da por la provisión del Original Sinful Spoils. Al perderse el puente entre las cartas Asamina, Diabellstar y Sinful Spoils con todo lo que puede usar un monstruo de nivel 1 de fuego, entonces dichas estrategias deberían poder volver. De todas estas, la primera en aprovecharlo fue justamente Rescue Ace, favorecido por la emoción del momento de su uso más que por ser la mejor estrategia para llevarlos. En cuanto aparecieron los complementos de Snake Eyes, un deck superior en todo respecto, esto se quedó atrás por completo. Esta liberación se pudo haber dado mucho tiempo antes, sin repercusiones, pero es agradable verla en este punto. Estando el deck a máximo poder, podrá demostrar si es un deck muy serio que puede llevarse torneos importantes o si sus problemas son más grandes que sus virtudes y dependía mucho más del motor para poder jugar. Thunder Dragon Colossus marca la última de las cartas del formato
eterno que estaban en la lista de una forma u otra y que por fin es liberado. Mencionamos mucho de cómo Colossus podría salir o no de la lista, incluso teníamos evidencia desde OCG que nunca lo prohibió, solo lo limitó, y mientras fuera solamente una copia no debería haber algún problema de cómo se podía lidiar con este. No obstante, esto se hace más marcado para nosotros TCG. Sin negadores cómodos que lo puedan respaldar, aún dejando 3 copias de este, no hace mucha diferencia de cómo se utiliza. Incluso Thunder Dragon lo mostró en su recorrido competitivo inicial. El deck no puede jugarse en solitario, solo usa sus mejores cartas para dejar este monstruo jefe y hasta usar sus cuerpos para obtener más ventaja. Es un gran regalo para los pilotos del deck y ojalá sea el preámbulo de que puedan recibir soporte, ya que los otros decks del llamado formato eterno ya tienen soporte y ninguno ha logrado absolutamente nada. Eve the World Chalice Justiciar, la mejor carta de Dragon Link para leer a Link. En su momento, ir por este monstruo significaba hacer todo el combo junto con las cartas Guard Dragon, y estuvo prohibida precisamente por eso mucho tiempo. La carta sigue teniendo un potencial muy alto, pero este tipo de decks o cartas, aun cuando pueden alcanzar objetivos increíbles de FTKs o de poner más negaciones de las cuales el oponente pueda tener cartas, tienen el grave pecado de que usan demasiadas cartas incómodas y son excesivamente vulnerables a interrupciones. Si Eve no hizo diferencia a una copia, no lo hará a 2, mucho menos a 3. Los únicos decks que lo usarían estos números serían los orientados a dichos objetivos, cosa que no sucedió. Y por último, Opening of the Spirit Gates sale a 3 copias otra vez. Vimos el formato pasado de cómo la carta fue puesta a una copia para contrarrestar el juego de Yubel, y fue de lo más interesante, ya que esto le reducía de forma muy severa la consistencia, pero la potencia estaba intacta. Con esta lista, Phantom of Yubel cae a una copia y el deck por simple lógica, si bien puede comenzar a jugar más, los campos que alcanzará no son ni de lejos lo que eran antes de los golpes. Es muy bueno que den este tipo de movimientos inmediatamente después que otra carta o cartas que provocaron el movimiento en primer lugar se van también golpeadas. Y también, cosa que se cuida muy bien con la lista, es que esta también fue reimpresa en la Megalata de este año. Esta se vio hacia abajo por solamente utilizar una copia, pero ahora ya se puede llevar a números máximos. Para la parte del análisis, primero vamos a lo relacionado con los productos, y es muy importante recordar que la lista, a pesar de que se acaba regulando el juego, lo más importante que tiene que hacer una lista es hacer que el nuevo producto luzca bien y se venda bien. Ahora, esto es un tema bastante peculiar porque la evolución del juego, la forma en cómo las nuevas estrategias, las nuevas cartas son más genéricas y más potentes, hace muchos años que no necesitamos de una lista para poder estar empujando producto. Por simple obviedad, las nuevas cartas, las estrategias más recientes acaban siendo las mejores, las que tienen las mejores posibilidades, las que incluso se sienten como estrategias antimeta para poder estar venciendo lo establecido. Y esto se hace mucho más peculiar porque por el contenido de la lista, tanto la forma y el momento en que se acaba dando, acaba siendo muy peculiar. Primero, por la forma, habíamos mencionado que teníamos 3 estrategias que estaban dominando el juego. No obstante, ninguna de estas estaba dominando de forma mucho más severa que las otras. Quizás por algunos momentos alguna estrategia se vio mucho más dominante cuando se le acabó dando soporte, pero inmediatamente teníamos algún movimiento, teníamos soporte para las otras estrategias. Entonces, estas 3 estrategias era lo que dominaba la cima del meta, pero incluso ya teníamos una diversidad bastante sana. No era difícil el poder estar utilizando alguna de las otras estrategias que son competitivas, que son competentes, para poderles estar haciendo frente. Incluso en algunas ocasiones llegamos a tener sorpresas de que decks que no estaban en la mira de muchos, que pasaron debajo del radar de la gran mayoría, podían llegar a lugares bastante importantes, demostrando que el formato no estaba tan mal y que simplemente dependía de un buen piloto, buena construcción e incluso de un buen recorrido. Lo que hace más decisivo el golpe a estas estrategias son los hitos que ya lograron o el tiempo que llevan en el juego. Snake Eyes ha sido competitivo desde finales de 2023, llevan prácticamente un año dominando el juego. Tenpai Dragon desde su aparición temprana en 2024 ha sido un deck de lo más ignorante, y por la parte de Yubel tiene el gran hito pero también la gran carga de ser un campeón mundial, así que es bueno que se les acaben dando los golpes, pero justamente como lo vimos en el último torneo importante, esto puede que no haya sido necesario. Esto se acaba juntando con el otro punto mencionado, que es el momento de juego. Hemos tenido múltiples puntos del juego en el cual, cuando no tenemos nuevas cartas en el horizonte que sean mucho más potentes, que sean más agresivas o que le puedan estar haciendo frente a lo ya establecido, entonces es allí donde sí se tiene que estar dando una lista, porque entonces el nuevo producto no se va a vender. Lo vimos no hace mucho tiempo con las cartas de Kashtira, con las cartas de Tearlaments. Es imposible que estas estrategias pudieran llegar a ser vencidas si no se les daban golpes que los pudieran estar debilitando para que otras estrategias pudieran llegar a surgir. Esto quedó bastante claro en 2021, teníamos a Tri Brigade como el mejor deck
Y visto hoy en día, Tri-Brigade en realidad no era una estrategia impresionante, pero era la que tenía la mayor capacidad y potencia en ese punto del juego. No era que estuviera haciendo algo completamente injusto, a pesar de que sí tuvo golpes que tuvieron mucho que ver con esto, pero esto acaba reflejando un poco de cómo hay ciertos momentos en los cuales se tienen que estar dando golpes para poder impulsar producto y hay otros puntos en los cuales no se acaba necesitando. Y es aquí donde entra justamente el último YCS como demostración. Las estrategias de Raisil y de Malice tuvieron mucha mejor representación que los otros 3 decks de los cuales llevamos hablando todo el video. Evidentemente estos no van a tener golpes, van a ser mucho mejores, así que se hace bastante lógico. Y entonces surge este punto de por qué estarlos golpeando. No es algo que no hayamos visto antes, aunque sí ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos algo tan descarado. El gran problema o lo que le hace tan particular es que bien se pudieron haber ahorrado esta lista y de cualquier forma Raisil y Malice iban a continuar siendo a la cima del meta, si acaso solamente iban a haber otros contendientes que pudieran estarles haciendo frente. Mencionado estos puntos, también es increíble cómo esta lista acaba cuidando el producto que hemos tenido recientemente y producto que vamos a tener a futuro. Solamente hay que ver el producto que hemos tenido en los meses recientes, específicamente los de reimpresiones a través de la Megalata y a través del Quarter Century Bonanza. Estos entregaron reimpresiones de cartas que muchos jugadores estaban interesados, pero que por el momento de juego, por cuáles eran las estrategias más competitivas, se veía muy difícil que estas cartas no pudieran llegar a recibir un golpe. 3 cartas que estaban en el ojo del huracán bajo esta lógica eran Wanted, Diablo Star y Bonfire. Estas 3 cartas son de hecho absolutamente necesarias para poder estar utilizando Snake Eyes y algunas otras estrategias, y muchos estábamos pensando que estas cartas se tendrían que estar yendo golpeadas de una forma u otra, algunas a una copia, algunas a 2 copias, pero se tenían que estar dando estas aproximaciones. Al estar, por ejemplo, para estas cartas golpeando Original Sinful Spoils, se corta de tajo el acceso a estas cartas, pero entonces se hace el menor daño posible a lo que es el producto. Sí, Original Sinful Spoils también es una carta que muchos consiguieron, que muchos iban a estar necesitando, pero solo se acaba perdiendo una carta, así lo comparamos si se hubieran tenido que estar dando todos estos golpes perdiendo 2, 3 cartas, y estas incluso son cartas mucho más costosas. También esto lo podemos extender a decisiones que fueron bastante cuestionables en su momento, pero que ahora con la lista y posiblemente con lo que tengamos a futuro sea mucho más claro y que tenga mucho sentido. En la Megalata apareció Opening of the Spirit Gates, carta que fue puesta a una copia inmediatamente, y la gran mayoría de jugadores acabó ignorando esta porque solamente se necesitaba una, pero ahora se necesitan 3. Tuvimos el sustituto del Gimmick Puppet Nightmare a través de Ido, tuvimos Dino Rester Pancratops, así que todo esto acaba demostrando que de hecho estas listas y el producto se acabaron diseñando básicamente en conjunto, por eso se acaba cuidando tan bien y por eso también se va a acabar impulsando. Por la parte del producto que tenemos a futuro, ya lo mencionamos brevemente, las cartas que hacen falta de Supreme Darkness para poder estar impulsando los nuevos temas, las cartas Pridemite, las cartas Blue Eyes, no sabemos qué otro complemento pudiera llegar a aparecer como el original de Supreme Darkness, las cartas originales de TCG, todavía hay mucho en el aire, muchas cosas que no conocemos, pero estos productos siguen manteniendo su atractivo o incluso se hacen mucho más atractivos por lo que pudiera llegar allí. Y por último de esta sección, hace muchísimos años que no veíamos una lista que impulsara producto de forma tan agresiva. Sí hemos visto en muchas ocasiones cómo se dan ciertos movimientos bastante cuestionables que se pueden sentir adelantados, incluso injustos, para poder hacer que otras estrategias que vamos a tener o que hemos tenido recientemente puedan tener mejores resultados, un mejor rostro, pero al menos durante los últimos 5 años no hemos tenido ninguna clase de lista de este tipo. Sí hemos visto muchas listas de estos tipos hace 7, 8, 9 años y son incontables, pero menciono el lapso de tiempo de los 5 años porque hay muchísimos jugadores que empezaron a jugar en este lapso de tiempo que nunca les había tocado algo así, y de nuevo es completamente innecesario porque el juego se iba a acabar regulando a sí mismo. Para el siguiente punto a tratar son las ausencias de la lista, y primero vamos a estar mencionando las cartas que por alguna razón no recibieron un golpe y de cuál podría acabar siendo esta lógica. Una carta que se estaba esperando mucho que recibiera un golpe por lo que vimos en OCG y sobre todo porque TCG es absolutamente intolerante a las estrategias de tipo FTK, es a la Catapult Turtle. Cuando recibamos Maze of the Master en marzo vamos a recibir Seventh Tachyon y las cartas Tachyon. Esto acaba habilitando combos de FTK para poder estar haciendo toda la vida del oponente, incluso con una negación, casi imposibilitando que se pueda estar haciendo algo al respecto. Es muy sorpresivo que no se dé este golpe porque de nuevo TCG es intolerante a este tipo de estrategias. Hemos tenido FTKs que no son ni siquiera lo suficientemente consistentes como para poderse considerar problemáticos. Hay una buena razón de por qué Monster Gate sigue a 1 en la lista, aun cuando es una carta que solamente se utilizó para este tipo de estrategia hace muchísimos años, y a hoy en día a cómo ha evolucionado el juego y de otras formas en lo que se puede estar alcanzando,
golpeando ya no tendría que ser algo que se deba de temer. No obstante, esta misma ausencia nos podría dar información de cuándo es la siguiente lista. Si vamos a recibir Maze of the Master a inicios de marzo, punto en el cual ya vamos a haber pasado 3 meses desde la última lista, en el cual técnicamente Raisil tendría que estar dominando, entonces en ese punto se podría estar dando un golpe, otra lista para poder estar moviendo las cosas. Se podría estar golpeando Bonfire para poder estar reduciendo la potencia y la consistencia de Raisil, obligar a los jugadores a estar consiguiendo a 7th Tachyon. Se puede dar un periodo de prueba a las cartas Tachyon para ver si ese FTK se acaba siendo viable, si sí se acaba utilizando, si acaso no acaba siendo el caso. Hay muchas diferencias que tenemos con el juego de OCG, pero esta es una de esas grandes ausencias. Lo siguiente es que no vimos ninguna clase de golpe a las cartas Kashtira, y hay muchos blancos que se pueden golpear. Puede ser el campo, que nos permite ir por Fenrir o Unicorn, puede ser Fenrir, que se puede buscar a sí mismo, acaba siendo una carta fantástica para utilizarse básicamente en cualquier estrategia. Unicorn por meterse con el extra deck, o también estar buscando Bird, o la misma Bird porque permite estar regresando recursos Kashtira una y otra vez. Esta es una ausencia muy considerable, teniendo en mente que incluso Yubel llegó a utilizar estas cartas para poder tener un plan de juego alternativo, para poder obligar al oponente a utilizar las interrupciones sobre las cartas Kashtira y luego comenzar a jugar. Y el hecho de que no tengamos golpes sobre estas cuando fueron tan dominantes, y de hecho cuando las cartas Kashtira han sido tan utilizadas, sobre todo fuera de su estrategia hogar, aún con el golpe a Riseheart de estar prohibido, no se entiende por qué no se acabó dando. Pero muy seguramente esto también tiene que ver con cartas que vamos a tener a futuro. Ya mencionamos el caso de la Catapult Turtle, y por la parte de Kashtira, Fenrir todavía es una carta muy costosa que convendría que se pudiera reimprimir, y tenemos dos buenos candidatos para esto. Tenemos a Maze of the Master, o de forma mucho más clara, Stampede. Kashtira Fenrir, a pesar del odio de muchísimos jugadores, es una carta que ha dejado un antes y después. Puede que nunca volvamos a ver otra carta de este tipo, o una carta que se le pueda llegar a aparecer, pero ya ha hecho suficiente por el juego o contra el juego como para que pueda estar apareciendo en el Quarter Century Stampede, y si acaba siendo el caso, entonces va a estar apareciendo en abril justamente en este producto. No obstante, esto presenta la problemática de dónde o cuándo va a estar apareciendo la siguiente lista. Con Catapult Turtle habíamos mencionado que por Maze of the Master tendría que estar apareciendo un poco antes, un poco después de marzo, pero si estas cartas todavía tienen que ser reimpresas incluso un mes después, la lista se tendría que estar atrasando durante un mes completo, o al menos lo suficiente para que si estas cartas llegan a estar apareciendo en este producto, que den suficiente tiempo para que los jugadores las puedan comprar, aprovechar y luego por fin estar dando el golpe, casi llevándonos a lo que sería la entrega de la Megalata, o al menos para mediados de año cuando tengamos la celebración de los torneos más importantes. La siguiente ausencia es el cómo se accede al motor de Fiendsmith, y estas cartas son todavía muy recientes y pueden impulsar mucho producto como para pensar que se les va a acabar dando un golpe definitivo, algo como Engraver, Attract, o algo que sea lo suficientemente importante. La carta que acabaría sobrando sería Moon of the Closed Heaven, que este sería básicamente el acceso a cualquier estrategia, pero esto también se acaba juntando de qué tenemos en el horizonte que podría acabar reimprimiendo estas cartas antes de tiempo. De nuevo, retomando el tema de Stampede, va a reimprimir Fugalos, ya tenemos confirmada esta información, y Fugalos apareció en Rage of the Abyss. Un set anterior apareció The Infinite Forbidden, en el cual aparecieron las cartas Fiendsmith, así que no sería descabellado pensar que también en este producto de lujo pudieran llegar a aparecer estas cartas, y se necesitaría idóneamente esta carta legal para que sea más atractiva. Algunas otras cartas que siguen siendo problemáticas, pero que el formato no exige que sean golpeadas inmediatamente. Un claro ejemplo es Dimension Shifter. Esta carta, desde su creación, o al menos desde que se hizo popular y de no generar el cementerio, desactiva el juego contra muchísimas estrategias, y ya van muchos formatos en los que se dice que esta carta se tiene que estar yendo porque es absolutamente imposible que se pueda desarrollar el juego con esta carta. Pero para las dos estrategias que están mostrando el mayor dominio, siendo Raisil y Malice, a pesar de que es mucho mejor cuando puede generar cementerio, sí se puede idear una forma para poder no utilizarlo. Por la parte de Raisil sacrifica muy pocas jugadas y sigue siendo lo más potente posible, así que si esta hand trap no hace ninguna diferencia, sea que se use o no, entonces tampoco es momento para acabarlas golpeando. Otras cartas que hemos tenido en múltiples puntos del juego, que dependiendo del formato o la estrategia se pueden estar señalando, cartas como el Eradicator Epidemic Virus, Dimensional Barrier, que de forma muy peculiar se consideraba un problema hasta que apareció Tenpai Dragon y era una de las pocas formas de que lo pudiéramos acabar frenando. Algunos otros motores y estrategias que solamente es cuestión de tiempo para que sigan generando problemas, como Runic Fountain o los Bestials. Todas estas cartas muy seguramente van a ser golpeadas
golpeadas en algún punto en el futuro, o quizás el juego evolucione lo suficiente como para pasarles encima. Y por último, de las ausencias de las golpeadas, más por lo que mostró de esta lista y no tanto por lo que necesita el juego, es el golpe directo a Albion de Sanctifier Dragon. Esta carta técnicamente se tiene que estar yendo porque Branded, al estar perdiendo al Gimmick Puppet Nightmare, simplemente va a acabar emigrando al siguiente blanco para poder estar trabando al oponente, y esto se va a hacer la misma situación que teníamos con Firewall Dragon, Strong Halqifibrax y muchas otras cartas problemáticas que hemos tenido en el juego. Hasta que no se deshagan de la carta que acaba provocando todas estas interacciones, simplemente van a acabar entrando más y más cartas en la lista que hagan básicamente lo mismo, solo que con algunas ventajas y desventajas varias. De hecho, de forma increíble, esta ausencia también puede tener una muy buena razón. En septiembre de este año en OCG aparecieron 4 nuevos artes relacionados al tema de Fallen of Albas, su última carta que acaba coronando el tema, y muy seguramente por eso no se acabó dando el golpe. Esto significaría que entonces las cartas están cerca. De nuevo, Maze of the Master puede ser Stampede, pero una vez que ya tengamos estas cartas, ya se podrían estar dando algunas otras aproximaciones, que esto nos acaba conectando con la primera de las cartas que por alguna razón no fue liberada, siendo Branded Fusion. Si Branded fuera la estrategia problemática que pudiera llegar a dominar un formato, tendría bastante sentido de que esta se pudiera mantener en la lista. El golpe que tuvimos en el anterior formato también fue una completa injusticia. Los jugadores de Branded en realidad eran muchos, gracias a que fue un Structure Deck, gracias a muy buenas reimpresiones, y el hecho de que se hayan perdido tantos jugadores precisamente por esta aproximación, básicamente cualquier jugador podría acabar intercambiando a Albion de Sanctifier Dragon para poder estar teniendo las demás cartas. La estrategia de Branded ya está muy atrás para la exigencia del juego, para lo que se puede estar haciendo, y si van a estar tomando esta aproximación, sería mucho mejor que quiten la carta problemática de la estrategia de Branded y que les puedan estar regresando todas sus demás piezas. Siguiendo con las cartas que hicieron falta de liberar, tenemos una cantidad absurda de monstruos que están libres en OCG, que no por eso significa que puedan estar libres para nosotros TCG, pero que por cómo ha evolucionado el juego realmente no generarían problemas por sí mismas, y hay muchos ejemplos para esto. Tenemos Meow Meow Mew, que solamente se puede estar utilizando en la estrategia de Prank Kids. Tenemos a Zodiac Trident, hoy en día tenemos al Raisil Detonator, que puede hacerlo 2, 3, 4 veces en un turno, lo que acaba siendo absolutamente ridículo. Masterpiece, que ya fue liberado en los otros formatos sin llegar a ser alguna problemática. La Summon Sorceress, que muy seguramente será reimpresa en la Stampede para poderle dar el incremento de rareza, para poderle estar entregando con la errata. Así que hay una muy buena cantidad de cartas que ya tendrían que estar saliendo, y podríamos agregar más a la lista. La constante es que son este tipo de cartas que fueron increíbles para su momento de juego, pero algunas ya recibieron erratas, fueron dominantes hace 7, 8 años y hoy en día ya no tendrían que estar haciendo absolutamente nada con el juego. Solamente hay que ver lo que tuvimos en esta lista. Los Dragon Ruler parecían cartas imposibles de que vieran la luz del día, y hoy en día por fin están a 3 copias, con el nuevo soporte a espera de que puedan llegar a hacer algo, y muy seguramente no será en solitario, sino será una nueva versión de Dragon Link. Así que el por qué no acabar sacando todas estas cartas. Y por último, que sigue sobre esta misma línea, hay muchas cartas que hoy en día se considerarían absolutamente infames, pero que los compañeros en crimen de todas estas cartas en esos momentos ya están prohibidas, y es imposible que estas cartas puedan llegar a tener otra vez su máximo valor. Un gran ejemplo de estas tendría que ser Block Dragon. Block Dragon solamente es relevante para estrategias de tipo roca, solamente tenemos una estrategia viable para esto, y es Adamancipator, y los planes de juego de Adamancipator involucraban cartas que ya están prohibidas, cartas como Crystron Halqifibrax, Union Carrier, Barone de Fleur, Borreload Savage Dragon y muchas otras más. Así que si los elementos que se dieron en ese momento que hicieron tan nocivas todas estas estrategias, la gran mayoría de todas estas ya están prohibidas y no hay forma en que se pueda acabar replicando algo así, entonces son cartas que ya tendrían que salir. Para algunos otros puntos que es importante mantener en mente, lo primero es que la forma en la cual fue revelada la lista fue muy original. Esto le puso muchísima atención a lo que fue el evento de YCS. Los eventos de YCS no es como que no tengan mucha atención, este incluso iba a ser uno muy importante porque era la aparición de Raisil y de Malice, pero si se acaba haciendo una costumbre de que las listas van a ser reveladas en estos eventos, incluso un poco antes o hasta el final como lo acabamos viendo, esto va a hacer que los eventos sean mucho más entretenidos, por la expectativa de qué va a acabar sucediendo, el estar viendo el torneo, qué fue lo golpeado, qué fue lo no golpeado, así que esperemos que esto se pueda llegar a repetir. Evidentemente no vamos a tener una lista para cada YCS, ojalá y también se puedan acabar repartiendo entre regiones para poder estar haciendo estas revelaciones, pero en definitiva es algo
algo bastante bueno que se haya hecho. También sobre esta línea se acabó revelando mucho tiempo antes de lo que muchos jugadores hubieran esperado. La gran mayoría esperaba que se fuera a entregar a mediados de este mes, a mediados de diciembre, a inicios de enero, para poder estar reactivando el juego, quizás con la entrega de Supreme Darkness. Y el hecho de que la lista haya sido tan sorpresiva y se haya entregado con tanta anticipación acabó evitando que los jugadores se acabaran desesperando. Y esto también tiene grandes beneficios, como el hecho de que los jugadores pueden estar realizando todas sus compras en paz, sabiendo que cualquier cosa que vayan a estar obteniendo va a estar libre por al menos 3 meses, suficiente tiempo para utilizarlo, para poder aprovecharlo, y no el tener la incertidumbre de comprar o no una carta porque está la posibilidad de que pueda entrar en la lista. Ya mencionamos este punto brevemente, pero es tan importante que vale la pena repetirlo, y es que los productos y las listas han estado diseñados muy bien en conjunto uno del otro. Esto es algo que no vemos de forma muy continua. Esta es la razón de por qué luego tenemos reimpresiones tan seguidas de ciertas cartas, o por qué se acaba entregando una carta que va a ser golpeada inmediatamente sin siquiera un tiempo para que se pueda acabar disfrutando. Pero lo que acaba siendo la Megalata, Quarter Century Bonanza, y muy seguramente se acaban continuando con el diseño de producto o cómo lo han estado manejando, entonces muy seguramente tenemos hoy en día cartas que ahora mismo no sabemos que las vamos a necesitar, pero van a ser muy utilizadas y las vamos a estar agradeciendo para lo que es el futuro. Esto acaba recordando mucho al diseño de producto que teníamos en 2018-2019. Había muchas reimpresiones que eran fantásticas, que los jugadores necesitaban, que los jugadores pedían, y también había algunas reimpresiones que estaban completamente fuera de lugar, y con el paso de las semanas, de los meses, aparecían los complementos y estas cartas hacían absolutamente necesarias. Se siente que están volviendo a ese tipo de ejecución, lo que acaba siendo fantástico. La pérdida de Original Sinful Spoils, y por ende el que cualquier estrategia pueda estar llegando un monstruo de nivel 1 de atributo de fuego, es un buen recordatorio de que cuando tenemos en el juego una carta, un motor, conjunto de cartas que pueden acceder a cierto plan de juego que es completamente artificial a la estrategia, es cuestión de tiempo para que estas cartas sean golpeadas, y si no acaban siendo golpeadas es porque no son lo suficientemente potentes o lo suficiente genéricas como para considerar que entren en la lista. Lo mencionamos con Predaplant Verte Anaconda, con Crystron Halki Fibrax, y en este punto con Original Sinful Spoils. Había muchas estrategias que no tenían nada que ver utilizando este tipo de cartas, y por fin se acaba dando el golpe. Muchas estrategias van a dejar de funcionar, muchas estrategias van a tener que estar encontrando nuevos planes de juego, pero siempre que se acaben encontrando en esta situación, que tengan muy en mente que es muy posible que estas cartas vayan a ser golpeadas, mucho más si tienen que ver con el juego competitivo. Ahora mismo el juego se encuentra en un punto bastante interesante, o al menos si consideramos lo que vimos durante el último año. Durante el último año, Snake Eyes ha sido una estrategia que simplemente se dedicaba a poder generar cuerpos para poder subir la escalera de Link, y daba la casualidad de que podía llegar a utilizar ciertos nombres, ciertas características como Monstruo Stunner para poder acceder a lo que acabaron siendo las mejores cartas del juego. Esto fue suficiente para que pudiéramos ver en la lista muchas cartas muy genéricas. Vimos la pérdida de Barone de Fleor, Borreload Savage Dragon, Apollos Above the Goddess, Linkuriboh. Estas cartas muy seguramente no hubieran recibido un golpe pronto, o acaba coincidiendo en cómo se acaba modificando el juego de TCG, así lo acabamos comparando con OCG. Se menciona esto porque para lo que parece que vamos a tener para los siguientes meses, con lo mencionado de Malice, Raizil, Finsmith y Kashtira, no es como que estas sean cartas que van a estar llegando a un plan de juego genérico. Son cartas genéricas que tienen mucha potencia en sí mismas, y cuando llegue el momento de darles un golpe es el golpear esa carta, no el estar golpeando un plan de juego final, como lo vimos de nuevo durante el último año con lo que fue el dominio de Snake Eyes. De nuevo, mucho de lo que aparece o de lo que no aparece en la lista muy seguramente va a cambiar a futuro, y tiene todo que ver con los productos de reimpresiones que tenemos a futuro. Ya mencionamos el caso de las cartas Kashtira, que es increíble que estas cartas no hayan sido golpeadas, muy seguramente van a ser reimpresas, y a futuro cuando voltemos a ver esta lista muy seguramente va a acabar siendo una pasajera, simplemente acabó salvando 2 o 3 meses del juego para luego estar entregando una lista mucho más seria, una lista que entregó movimientos que eran bastante necesarios, y lo que hoy en día se puede sentir bastante seguro como lo podrían ser las cartas Kashtira, quizás en unos 6-9 meses estas cartas estén por completo prohibidas y no se puedan acabar utilizando más, pero todo esto acaba obedeciendo mucho de cómo se acaban reimprimiendo las cartas o incluso la misma evolución del juego. El éxodo de casi todas las cartas que salen de 1 a 2 copias y luego de 2 a 3 copias acaba reforzando de por qué la sección de semilimitadas es una sección que muy pocos jugadores aprecian. Siempre está esa misma lógica de que si una carta está a 2, ¿por qué no puede estar a 1 si es tan problemática, o por qué no puede estar a 3 si incluso muchas de estas cartas no son tan problemáticas y tienen restricciones de una vez por turno? Hay ciertas cartas que ha tenido mucho sentido que estén allí por mucho tiempo, como lo fue en su momento Destiny Hero Malicious, que incluso no sería difícil que esta carta pudiera
pudiera volver a ese estatus si pueden encontrar una forma de poderlo aprovechar como un cuerpo de Link, el poderlo estar reciclando. Pero ya llevamos una buena cantidad de listas de cartas que son liberadas, no hacen nada, son puestas a 2, no hacen nada, son puestas a 3, para evidentemente no hacer nada. Se siente que es muy tardío el momento en el cual se acaban dando estos movimientos y sería mucho más interesante que las acaben sacando al menos a una copia mucho tiempo antes para ver si pueden llegar a hacer algo más, o que simplemente se acaben saltando los pasos y que pasen de 1 a 3 copias. Esto nos ayudaría a poder estar vaciando la lista mucho más rápido y que podamos estar llegando a movimientos que serían mucho más necesarios y significativos, como lo podría ser para la mecánica de péndulo. En general, esta lista acaba siendo bastante buena. No es la mejor lista que hemos tenido en la historia, pero también está lejos de ser la peor. Es una lista bastante adecuada. De nuevo, no es como que fuera necesario, pero esta lista solamente tenía que estar salvando 2 o 3 meses de juego, sobre todo porque Supreme Darkness no tiene mayor valor. Raizil y Malice básicamente van a acabar dominando todos los torneos, y sí, en muchos respectos se acaba sintiendo que está de más la lista, sobre todo porque es bastante agresiva, pero al menos ya tenemos la lista, se pueden acabar haciendo compras, se pueden acabar haciendo pruebas, así que son muchas más las bondades y beneficios de tener ya la lista a estar esperando cuando se pueda llegar a entregar y que los jugadores se comiencen a desesperar. Sobre los cambios en el meta y que espero ver para el juego competitivo, lo vimos en el reciente YCS. Malice y Raizil tendrían que estar dominando la cima del meta. En conjunto de estos tendrían que estar los motores de Finsmith y Kashtira, y no sería difícil que algo pudiera estar combinando los dos motores, quizás alguna otra estrategia que pueda utilizar estos mismos dos motores para poder acabar resaltando. Esto es lo que personalmente considero que va a acabar siendo la cima. Lo que sí tiene muy marcada esta lista es que la brecha de poder entre las estrategias que tenemos es demasiado grande. Usualmente cuando tenemos estrategias competitivas poniéndolas en primer, segundo, tercer lugar, cuando se acaba perdiendo la primera, la segunda, todas las otras estrategias acaban subiendo un lugar. Si desaparece el primer lugar, la segunda se hace la primera, el tercero se hace el segundo. Pero para lo que tenemos en esta ocasión, como ya tenemos un primer lugar, un segundo lugar completamente definido, y considerando el nivel de poder que tenían Snake Eyes, Tenpai Dragon y Yubel, no se siente como que todas las estrategias que estaban detrás puedan llegar a subir ese escalón, sino que se va a acabar generando un espacio que no se va a acabar llenando pronto, o va a tener que ser a través de la innovación o cuando estén llegando otras estrategias que estamos esperando. La lista con los movimientos que dio favorece a muchas estrategias, pero creer que alguna de estas pudiera llegar a tener suficiente nivel de poder como para poderle hacer frente a la cima del meta es algo completamente real. El único deck que todavía se pudiera llegar a sentir que puede estar haciendo algo es Yubel, porque le beneficia mucho más el tener la consistencia para poder jugar no importa qué, contra los planes de juego que en muchas ocasiones se sentían incluso sobrados. No obstante, estas son meras especulaciones, así que tenemos que estar esperando a que se celebren los eventos oficiales. Para notas y comentarios finales, primero los 3 recordatorios que siempre hacemos con cada nueva lista, con cada nuevo formato. Lo primero es que todas las cartas que fueron liberadas eventualmente van a acabar siendo reimpresas. Si por alguna razón no acaban siendo reimpresas, es que no lograron tener esa potencia, ese impacto, y no van a ser cartas caras. Esto es mucho más importante porque tenemos 2 productos relevantes de reimpresiones en el horizonte, a través de Maze of the Master y el Quarter Century Stampede. Lo segundo es que tendremos resultados definitivos de qué es la cima del meta cuando se estén celebrando los torneos de YCS. Los torneos locales, los torneos regionales acaban siendo muestras buenas, agradables, pero no son en definitiva torneos que se puedan estar tomando en serio por completo para poder estar conociendo la cima del meta. Esto es por el número de rondas, los nombres que aparecen para estos torneos, los jugadores más competitivos, así que hasta que no estemos llegando a la celebración de estos torneos tan importantes, no vamos a saber cuál acaba siendo la cima. Sobre esto mismo, a inicios de febrero tenemos el YCS Orlando, que pone a prueba lo entregado con Supreme Darkness, y en marzo tenemos 3 YCS. Esto acaba siendo YCS San Salvador, que es justamente por equipos. A mediados de mes otro YCS por equipos en Las Vegas, y a finales también de marzo el YCS en Argentina. Desafortunadamente, de todos estos eventos muy seguramente solamente 2 van a tener buena cobertura, y usualmente los YCS por equipos acaban presentando muchas anomalías, así que solamente vamos a tener un YCS para acabarlo definiendo todo, pero esto acaba coincidiendo con las fechas tentativas de poder estar llegando a la siguiente lista. Y tercer y último punto, hagan sus propias pruebas para poder tener el criterio de cuáles son las mejores cartas, cuáles son las mejores estrategias. En el video he mencionado y dado a entender que Raizil y Malice tendrían que ser las mejores estrategias junto con Finsmith y Kashtira, y básicamente estoy dejando fuera a Snake Eyes,
Eclipse, Yubel y Tenpai. Pero si ustedes consideran que las estrategias golpeadas todavía tienen potencial, o lo que acabamos muchos definiendo como la cima del meta no acaba siendo tan potente y solo es estar teniendo la construcción correcta y más, todo esto suma para que puedan tener su propio criterio, para que puedan juzgar el juego de mejor forma, e incluso esto les puede ayudar a decidir qué deck jugar, qué no jugar, qué side deck utilizar y mucho más. En general, la lista fue bastante buena. Tiene sus cosas que son muy extrañas, como que realmente no era necesaria, sobre todo cuando están apareciendo los dos nuevos arquetipos que van a estar manejando mucho de lo que va a ser el juego competitivo para 2025, pero para que los jugadores no se comiencen a desesperar, para que se puedan estar haciendo las pruebas, para que se puedan estar haciendo compras y más, en realidad acaba siendo una lista de lo más adecuado. También hay que recordar que vamos a estar entrando a periodo vacacional y que el juego usualmente va bastante lento durante el primer mes, los primeros 2 meses del año. Seguramente a partir de la entrega del Structure Deck de Blue Eyes en adelante es cuando el juego se va a acabar acelerando mucho, tanto por las innovaciones en cómo se utilizan las mejores estrategias, cómo se pueden acabar contrarrestando, las revelaciones de contenido de producto que muchos jugadores acaban esperando, productos que sabemos que llegan año con año, cómo va a acabar luciendo el formato para los torneos más importantes. Así que en realidad esta lista acaba cumpliendo bastante bien. Da lo mejor a los jugadores para que no desesperen, para que comiencen a jugar, para que comiencen a comprar, que este es un aspecto bastante importante, y simplemente acaban sacando estrategias que ya se sentían repetitivas, que ya se sentían muy cansadas, acaba impulsando producto. Esto es básicamente todo lo que tienen que estar haciendo todas las listas y se acaba alcanzando de muy buena forma. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la lista entregada a nosotros. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué movimiento creen que hizo falta? ¿Consideran que algún movimiento fue un error? ¿Y cuál o cuáles para ustedes son los decks más competitivos? ¿Van a acabar siendo Raisil y Malice con alguno de los motores? ¿O si algunos de los decks que están mucho más atrás o incluso de los recién golpeados tienen lo suficiente como para hacerle frente a la cima del meta? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.